nombre es Ariadna Rojas y junto a mi compañera Josnerly Velázquez le vamos a hablar sobre la generación de los computadores. El computador es una máquina que ejecuta y procesa información. La generación de las computadoras es la adaptación y la evolución de la tecnología y la informática. La primera generación, de 1946 a 1958, se basaban en la tecnología de válvulas y de tubos al vacío. Los eventos más importantes fueron desde 1946 la ENIAC, que fue una máquina experimental. En 1949 la EDVAC, que fue una computadora programable. En 1951 la UNIVAC fue la primera computadora comercial. En 1953 la IBM 701 fueron las tarjetas perforadas. En 1954 la IBM continuaba con otros modelos y incorporaron el tambor magnético. En 1955 la SUSE Z22 fue la primera computadora de Konrad Zuse. La segunda generación fue de 1958 al 1964. Se reemplazaron las válvulas al vacío por transistores. La segunda generación fueron las computadoras más pequeñas y con menos consumo de energía. En 1951 se inventó la microprogramación. En 1956 la IBM vendió su primer disco magnético. En 1959 la IBM envió el mainframe IBM 1401. En 1962 se desarrolló el primer juego de ordenador. En 1964 la empresa IBM anunció la serie 360 que tenía que ver con el software. En la tercera generación, de 1964 a 1971, lo más importante fue el desarrollo de circuitos integrados con las pastillas de silicio y las creaciones de los chips. Una de las características era que tenían menor consumo de energía eléctrica y tenían. En 1951 se inventó la microprogramación. En 1956 la IBM vendió su primer disco magnético. En 1959 la IBM envió el mainframe IBM 1401. En 1962 se desarrolló el primer juego de ordenador. En 1964 la empresa IBM anunció la serie 360 que tenía que ver con el software. En la tercera generación, de 1964 a 1971, lo más importante fue el desarrollo de circuitos integrados con las pastillas de silicio y las creaciones de los chips. Una de las características era que tenían menor consumo de energía eléctrica y tenían mayor capacidad eléctrica. Entre las características entra el aumento de flexibilidad, la renovación de periféricos, las minicomputadoras que no eran tan costosas y tenían una gran capacidad de procesamiento. Buenos días, mi nombre es Josnerly Velázquez. Dando continuación al tema, seguimos con la cuarta generación, que comienza en el año 1971 hasta el año 1983. Se propició la aparición de un nuevo microprocesador con un único circuito que reúne todos los elementos de una máquina. Se reemplaza la memoria de núcleos magnéticos por la memoria de chip de silicio. Se desarrollan las computadoras personales o PC. Esta generación es el producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos.
La quinta generación comienza en el año 1983 hasta el año 2001. Se le denominó inteligencia artificial, fue un proyecto hecho por Japón con el objetivo de su desarrollo de una nueva clase de computadoras con tecnología y técnicas de inteligencia artificial. En 1982 se creó la supercomputadora con capacidad de proceso paralelo. Aparecieron en el mercado las computadoras laptops, revolucionando el mercado. La sexta generación empieza en el año 2000 en adelante. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelos vectoriales, con cientos de microprocesadores monitoreales trabajando al mismo tiempo. Esta es una de las generaciones de orden que más cambios ha presenciado en poco tiempo. Seguimos con la séptima generación. Inteligencia artificial. Se refiere al gran desarrollo de dispositivos para poder convertirse en equipos multimedia de gran envergadura en lo que respecta al video y sonido de alto nivel. Fue la etapa cuando los antiguos monitores de rayos catodónicos comenzaron a ser desplazados por pantallas planas del tipo LCD. Con la introducción de estos nuevos elementos, la séptima generación fue capaz de ir sustituyendo a los clásicos reproductores de videos música conocidos como televisores y aparatos musicales.